Es tiempo de pensar. Muchacho Estudio. Hola, ¿qué tal? Este es nuestro estudio número 6 de Fundamentos de la Fe en Jesucristo. El tema central es Conoce a tu Creador. Y es que hemos estado tratando el tema a través de estudiar los títulos que se le atribuyen a Dios en el Antiguo Testamento. Precisamente sobre el tema de los atributos que Dios tiene. Por eso es importante que hemos estudiado hasta ahora algunos ya. Y vamos a tener el estudio hoy de 3 nombres, básicamente. Comenzaremos con Makadesh, espero haberlo dicho bien, Shalom y Sidkenu. No sé si vamos a terminar hoy, pero lo vamos a intentar. En realidad, el asunto de que a Dios se le mencione como Makadesh significa que Dios te santifica. Esto es sumamente importante. Lo que habla precisamente de limpieza y de pureza espiritual, y es lo que Dios hace a través de perdonar nuestro pecado, que es el poder único que Él tiene. Nadie más tiene este poder de perdonar pecados. Esto es maravilloso y sobre todas las cosas nos da una confianza plena de que Dios tiene en su control todas las situaciones, pero las almas de nosotros están bajo su eterno poder. Bueno, un ejemplo de esta santificación que el Señor produce en nosotros es precisamente el perdón. Y como decía yo hace un momento, este poder nadie lo puede ostentar más que Dios. El Creador es el único que tiene la posibilidad de quebrantar el pecado, de vencerlo, de destruirlo, de borrarlo. Y esto te tiene que dar una sensación de confianza, porque a final de cuentas, si has llegado a Cristo y ya te has arrepentido, y debes saber que Él borró tus pecados de manera definitiva y no se va a estar acordando de ellos. Él mismo nos lo ha dicho. No se va a estar acordando de ellos ni los traerá a memoria, porque han sido borrados. Ahora, es importante saber que las consecuencias del pecado permanecen en el mundo porque estamos en el mundo. Pero a Dios, a través de este nombre Makadesh, que está en el hebreo, se hace referencia a este poder de santificarnos. Es nuestro Dios el que santifica. Recordemos que santificar es el acto de hacer santo a las personas, pero no como lo conocemos popularmente, sino el término santo es apartado para Dios. Esa es la definición bíblica de ser santo. Ahora, Dios te santifica y esto también permite entender que hay un proceso de santificación que se da en el creyente a partir de su nuevo nacimiento. Cuando tú estás en el pecado, estás lleno de inmundicia, lleno de cosas que dañan o que impiden tu relación con Dios. Pero cuando encuentras a Cristo y te arrepientes y Él te da una nueva vida, ha borrado tus pecados y ahora te da nuevas vestiduras. Espiritualmente te hace una nueva persona y espiritualmente también te está dando la oportunidad de comenzar un proceso que va a terminar el día que te vayas a su presencia. Es el proceso de santificación, que es este crecimiento continuo teniendo los estatutos de Dios por un lado, por otro lado tu obediencia y tu amor hacia Dios para honrarle y tus actos de verdad, actos que vayan en función a la palabra de Dios, lo que te llevará a estar mucho mejor en tu condición espiritual y cada vez alcanzarás un nivel mayor. La santificación plena, no sé si todos la alcanzaremos, esa es la realidad, pero estando en los caminos del Señor, la garantía del Señor es que Él va a estar con nosotros y Él será nuestro Dios. Entonces,
Él no está esperando que seas perfecto de la noche a la mañana, pero sí que si ya te arrepentiste, pues dejes el pecado, ¿no? Tenemos que dejar el pecado porque el pecado daña nuestra relación con Dios. Y una persona que nace de la semilla de Dios ya no practica el pecado. Esa es la gran diferencia. Por eso a veces escucho a personas decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Es que a veces la gente piensa que por ir a una iglesia y por hablar de Cristo, ya somos de un instante a otro perfectos, y eso no es así. Dios nos perdonó, pero seguimos teniendo una mentalidad del mundo. Cuando empiezas a leer la palabra y te empiezas a interiorizar con el Señor, a tener comunión con Él, y adoptas los conceptos de Dios, entonces Dios va a empezar en ti un proceso de irte cambiando tus pensamientos por los pensamientos de Dios, su palabra en ti. Y cuando su palabra está en ti y tú lo obedeces y glorificas a Dios, entonces puedes llegar a niveles espirituales muy altos. Pero eso solo lo sabe Dios y solo lo sabes tú. En realidad, el juzgar a otras personas acerca de si son santos o no son santos no es nuestro papel. Nuestro papel es buscar a Dios, amarnos los unos a los otros y tratar de congregarnos, porque es importante congregarnos, tener nuestra iglesia local donde el Señor haga su obra y donde otros sean llamados a cambiar sus vidas. Pero no podemos poner a todas las personas como ejemplares, porque todos estamos en un periodo de crecimiento, como lo dije, un periodo de santificación. Entonces, si Dios crea todas las cosas puras, porque cuando creó al hombre lo creó puro, pero desgraciadamente el hombre pecó al dudar de Dios, al dejar sus mandamientos, entonces ahí empezó un problema, el pecado que tú y yo heredamos. Y bueno, toda la gente sabe que o asocia el pecado original con comer un fruto, porque eso es lo que dice la palabra, y también la cultura popular lo menciona, pero en realidad el pecado es la desobediencia a las instrucciones de Dios. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Por eso es importante que veamos cómo el hombre se desvió y desobedeció las instrucciones de Dios. Vamos a analizar en este momento Zacarías 3, que es un ejemplo muy claro de lo que Dios hizo en la vida de Josué, que fue sumo sacerdote en algún tiempo en Israel, y cómo le da un renuevo, una renovación, un nuevo perdón, y etcétera. Vamos a verlo en Zacarías 3. Mientras buscas en tu Biblia Zacarías 3, que es un poquito antes de donde empieza el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, un poquito antes está el libro de Zacarías, es un profeta. Te recuerdo que Cristo tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? Eso está en Marcos 2, 7 al 10. El Padre, por supuesto, tiene poder para perdonar pecados, eso está en 1 de Juan 1, 9. Y Dios es supremo, tiene un supremo poder perdonador, lo cual se te informa en 2 de Crónicas 7, 14. Esas referencias pues son para que las veas después, para que las consultemos más tarde. Y vámonos de lleno a Zacarías 3. Bueno, antes de eso, vamos a Levíticos 28, donde se establece el vocablo Makadesh en el hebreo, en el original hebreo.
y donde dice, y guardad mis estatutos, dice el Señor, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, os santifico. Esa es una palabra muy cortita, pero habla de el poder de Dios para santificarnos, para llevarnos a un nivel espiritual de pureza y de comunión con Él, ¿verdad? Porque Él te está santificando. ¿Y cómo se da eso? Es un ciclo, es un proceso que comienza con nuestra obediencia que honra a Dios, a su palabra, por eso lo dice así, guarda mis estatutos y ponlos por obra. Entonces, ¿por qué te vas a guiar? ¿Por tus principios, los que aprendiste del mundo, por los que aprendiste de tus padres, o los que aprendiste en tu colonia, o los que aprendiste en la escuela? Pues eso te sirve para andar en el mundo, para moverte en el mundo, pero para moverte en el reino de Dios y para tener comunión con Dios, necesitamos guardar los estatutos de Dios, atesorarlos en nuestro ser, porque son los mandamientos o los preceptos, lo quiero poner como preceptos, más importantes para una vida victoriosa. No es un capricho de Dios, son deseos que el pueblo haga su voluntad para ser bendecidos. Es algo maravilloso. Entonces, si tenemos esos preceptos, esos principios en nuestra vida y los ponemos por obra, ahí está el Señor diciéndote: yo entonces seré Jehová Makadesh, el que te santifica. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ver algo que pasó, un proceso de santificación que se dio para Josué como sacerdote, y esto es muy, muy hermoso. Es un pasaje largo, pero trataré de resumirlo de una manera objetiva para que veamos el contexto, ¿no? Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Está hablando Zacarías 3. Es el profeta Zacarías el cual tuvo esta percepción y lo escribió, ¿no? El cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Por cierto que solo el Señor es el que puede reprender a Satanás, ¿no? Ahí lo dice claramente la palabra. Pero aquí estamos viendo a Josué, que estaba delante de una personalidad muy especial, el ángel de Jehová. Y es el ángel de Jehová, digamos, esta personalidad, según los teólogos, pues es seguramente la expresión de Cristo preencarnado, o sea, antes de que se hubiera encarnado. Es una de estas manifestaciones que se dan en el Antiguo Testamento, donde se aprecia que es Cristo mismo el que está en esta situación, ahí con Josué, y Satanás estaba ahí para acusarle, ¿verdad? Entonces, dijo que el Señor te reprenda, le dijo a Satanás, y le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Una frase muy curiosa, pero que de alguna manera implica que Josué es importante para ungirlo como sumo sacerdote de este Israel, que, como sabemos, ha estado pasando de la desobediencia a la entrega y luego a la desobediencia otra vez, y así tuvieron muchas etapas diferentes donde pues la vida de los israelitas a veces estaban con Dios y a veces no. A veces eran obedientes y a veces no, pero la mayor parte del tiempo vemos que hay demasiada queja, como los mexicanos y como los australianos y como todos nos quejamos. Ellos se quejaban, bueno, ya habían visto el Mar Rojo abrirse cuando Moisés pasó y los liberó de los egipcios, pero en cuanto tuvieron hambre o en cuanto tuvieron sed, empezaron a quejarse contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué venimos a morir a este desierto? Entonces, nos quejamos de todo y somos exactamente iguales que el pueblo de Israel. Nada más que aquí el punto es que a Josué están por ungirle como sumo sacerdote. ¿Y quién lo está ungiendo? El ángel de Jehová. Estamos hablando de esta evidencia de
encarnada de Cristo, porque todavía no estaba encarnado, ¿ok? Según lo que dicen los teólogos más profundos, porque déjame decirte que la personalidad de el ángel de Jehová no está completamente descrita en las Escrituras, pero por las referencias que hay se infiere perfectamente que es Cristo preencarnado, ¿ok? Ahora, le dijo, quitadle esas vestiduras. Dice el verso 4 de Zacarías 3. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿De qué habla esto? Del pecado del pueblo, de esta necesidad de tener una nueva naturaleza para poder entrar en comunión con Dios nuevamente. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Ahí está el poder de Dios para perdonar pecados. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Vaya, qué bendición que cuando vienes a Cristo, esto lo estoy trayendo al tiempo actual, cuando vienes a Cristo, Dios te hace vestir de nuevas ropas. Lo está haciendo de manera figurada, está cambiando y quitando tu pecado y mi pecado y nos está dando una nueva ropa de gala para estar en su presencia. Es un lenguaje figurado. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, o sea, el gorro sacerdotal que se usaba en ese tiempo, un gorro simple, muy sencillo, que cubría la cabeza del hombre de Dios, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y se le vistieron las ropas que el Señor había dicho. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Bueno, el asunto es que después de esto, de que Dios confirma el sacerdocio de Aarón como en una similitud en el tiempo actual, cuando tú te acercas a Jesús y Él te perdona tus pecados, porque Dios, tanto el Padre, el Hijo, pueden perdonar pecados, según lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, ahora el tema es que viene la amonestación del ángel de Jehová. O sea, esta representación de Cristo preencarnado, antes de que fuera, de que viniera al mundo, como conocemos la historia de que vino a nacer de una virgen, etc. Bueno, esto fue mucho antes, ¿no? Dice que el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Aquí está amonestando el ángel de Jehová, hablando en el nombre del Padre, de Jehová de los ejércitos. Si anduviereis por mis caminos, ¿te das cuenta cómo el ángel de Jehová habla del Padre, pero también habla de que son sus caminos? Y guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, o sea, esos lugares apartados donde mora la presencia del Señor. Y en estos, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Mira qué hermoso. Dios le cambia las vestiduras, perdona su pecado y su maldad, la maldad del pueblo, en otras palabras, y ahora le da a Josué la oportunidad de estar en su presencia, ¿verdad? Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sienten delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Ese verso, esa porción del verso 8, que dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, es una clara referencia profética a Jesucristo, que es el renuevo precisamente, es el nuevo nacimiento que toda persona que le sigue puede experimentar. Y esto es maravilloso. Yo quisiera que lo analizáramos desde este punto de vista. ¿Te das cuenta de la gran maravilla que representa que eras una criatura que Dios hizo, pero que porque yo me incluyo, todos nos descarriamos como ovejas, nos fuimos por caminos que no debíamos meternos, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero viene Jesucristo y te llama a una nueva vida. Y hay algunos que escuchan el llamado y se hacen los sordos, y hay algunos otros que escuchan el llamado y dicen, yo necesito una nueva vida porque voy en el camino de la perdición. Entonces, cuando tomas la oportunidad que Dios te da de darte una nueva vida, entonces viene el siervo
que me emociona cómo habla de Cristo como un siervo. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Príncipe de Paz. Y aquí lo presenta como un siervo, alguien que viene a servir. Eso es difícil de comprender con las palabras, pero Él vino a servir, vino a dar su vida por nosotros. Y si tú lo ves desde esta perspectiva, entonces se le llama el renuevo. ¿A qué te suena el renuevo? Una renovación total del ser. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, no es que, te convertiste en religioso. No, veniste a la fuente de la vida a que Él te renovara, te perdonara tus pecados, te lavara, te vistiera de nuevas vestiduras y ahora te invita a su mesa para que estés con Él. ¡Qué maravilla! Que podamos tener una oportunidad de salvación. Dios permita que mucha gente en este tiempo escuche este mensaje de salvación a través de Jesucristo y pueda decir: yo necesito de este Cristo, necesito del renuevo, necesito un renuevo en mi vida. Que nuestro corazón no se endurezca cuando oigamos estas palabras y que Dios cambie corazones. Hoy es el tiempo de salvación. Si hoy vienes al Señor y te arrepientes y le dices: Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito que renueves mi vida está mal. Y me reconozco como responsable de mi vida. Yo he llevado mi vida por el camino de la perdición y hoy te necesito. ¿Será muy difícil hacerlo? Pues hay mucha gente que se está yendo sin Cristo, tristemente, que se termina su vida en esta tierra y ya no tienen oportunidad de salvación. Pero así es. Pero si tú escuchas este mensaje y sabes que necesitas, que tu vida anda mal, pues hoy es el tiempo de que te entregues al Señor, no a una religión. La religión no sirve, no te lleva al Señor, no representa ninguna religión al Señor. Jesús está vivo, el Señor está vivo y no hay religión que lo pueda contener. Sin embargo, sí tiene Dios una iglesia, su iglesia amada, por la que Él va a regresar. Y ahí estamos todos los que hemos tenido fe en Jesucristo. No éramos la gran cosa, éramos gente dañada del cerebro a veces, pero el Señor nos dio una nueva oportunidad y hoy somos la iglesia del Señor y Él viene por nosotros. Esa es la fe. Y la Biblia habla de todo esto en todas las edades, y es maravilloso ver cómo se cumple la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo fue que el Señor le dijo, cómo amonestó el ángel de Jehová a Josué? Le dijo: así dice el Señor de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Está hablando de un sacerdocio hermoso, que cada varón en cada casa pueda gobernar su casa y ser el sacerdote de su casa. Eso es de lo que está hablando. En este caso hablaba de un sumo sacerdote del pueblo de Israel, que era muy importante, pero no para jactancia, sino para llevar al pueblo en los caminos de Dios. También guardarás mis atrios, dice, y entre estos, que aquí están, te daré lugar. Ahí entre estas personas que amen a Dios, ahí estará su iglesia. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, ya lo había yo dicho. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, y esta parte que viene es muy, muy linda, porque habla de Jesucristo como la piedra angular. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, se está refiriendo a sí mismo como una piedra. O sea, el ángel del Señor está, en este caso Jesús preencarnado, vuelvo a decirlo, está diciendo que puso delante de Josué una piedra. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahí el Señor describe esos 7 ojos, pero hay otras versiones donde habla de 7 aristas. Es una piedra angular, una piedra que tiene ángulos, ¿ok?
que dice la palabra que es la piedra esencial que los edificadores desecharon. Pero ¿quiénes no la desecharon? Los creyentes, los que hemos creído en Jesús. ¿Ok? Entonces, esta piedra angular dice que se puso delante de Josué. Y versos atrás veíamos que estaba de pie, estaba delante de Josué el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, digámoslo así. Entonces, ahora se refiere a la túnica de Josué. Sobre esta túnica, discúlpenme, por esta única piedra hay 7 ojos. No se refería a la túnica, se refería a la piedra en sí. Hay 7 ojos. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba hablando al principio? El ángel de Jehová. Hablaba de Jehová de los ejércitos, que es la referencia bíblica al Padre en el Antiguo Testamento. Y dice, y quitaré el pecado de la tierra un día. O sea, está hablando precisamente del sacrificio de Cristo en un día que vendría en el futuro de Josué, porque Josué estuvo muchos años antes de Cristo. Pero aquí estábamos diciendo que hay una voz profética, que el ángel de Jehová está hablando como Dios, pero también está hablando como el ángel de Jehová, y está diciendo que iba a venir un renuevo, que es el mismo, ¿verdad? El que renueva las vidas de los creyentes a través de la fe, a través del arrepentimiento y de la fe. Y entonces dice aquí que va a quitar de la tierra el pecado y lo hará en un día. ¿Sabes cuándo fue ese día? Por eso esto es una voz profética, porque ese día fue precisamente cuando Jesús fue crucificado en la cruz, siendo inocente, pagando la ira de Dios por el pecado que tú y yo cometimos, que tú y yo y que toda la humanidad cometimos. Ahí está el Señor quitando de la tierra el pecado en un día. Ahora la pregunta sería, ¿a quién le sirve ese sacrificio que Jesús hizo? ¿Todos van a heredar la salvación? No. Lo que dice la Biblia es que aquellos que se humillan delante del Señor, que le buscan de todo corazón, que se entregan y que confiesan sus pecados para ser perdonados, entonces a esos se les da las túnicas nuevas. A esos se les permite ser lavados y renovados para obtener una nueva relación con Dios. En otras palabras, que el espíritu que está muerto por el pecado venga a tomar nueva vida en Jesucristo, y a partir de ahí comienza tu nueva vida eterna con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! No podemos describir las maravillas, pero aquí está. Zacarías lo escribió como profeta de Dios, y dice la promesa en el verso 10, y con eso terminamos: en aquel día, mira qué lindo, después de que te entregaste al Señor, de que Él te cambió, de que Él te lavó, de que te dio vestiduras nuevas, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué significa esto? Significa la comunión, la koinonía que tienen las personas en torno al Señor. Esa es la iglesia del Señor, la iglesia por la que viene Cristo, que está ahí debajo de la vid, debajo de la perfecta vida y de la presencia de Dios, compartiendo el amor, compartiendo el pan, compartiendo la comunión con Dios, sin una religión, pero con una unión real con el invisible, con el Dios eterno y todopoderoso, a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Esta es la iglesia del Señor, a la cual deberíamos anhelar pertenecer. Pero no es por religión, no es por costumbres, no es por buenas obras, es solamente
por la gracia eterna que Dios ha tenido con cada persona de poder decir, a esta persona yo le voy a cambiar la vida para bendición. Si se muestra arrepentido y si tiene fe en que resucité a Cristo de los muertos. Qué maravilla y qué hermoso es el Señor. Para mí y para muchos cristianos ahora mismo, esta es la promesa más hermosa. Estar debajo de su vid y debajo de su higuera, disfrutando de los frutos dulces de nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Es la maravillosa perspectiva de la unidad de la Iglesia en torno a nuestro hermoso Salvador y Dios eterno. Que Dios te bendiga. Si tienes oportunidad, quédate ahí en tu lugar, en una quietud total. No permitas que nada te robe la paz que Dios te va a dar y permite que el Señor Jesucristo hable a tu corazón, porque tal vez hay alguien aquí que necesita el renuevo de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo para salvación. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.